Radio Dimensión Primavera 107.9 presenta Conversatorio Educativo Ciudadano, Presente y Futuro. Bienvenidas y bienvenidos a este conversatorio radial educativo presente y futuro de Radio Dimensión Primavera 107.9 FM. Continuamos con nuestros programas radiales, recordamos, financiado y patrocinado por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social 2025. Hoy día tenemos una invitada espectacular para los ciudadanos y ciudadanas de San Pedro y más allá. Empoderando a la ciudadanía, está en nuestros estudios la señora o señorita, ya nos va a aclarar, señora parece, Paola Lagos González. Ella es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales y abogada de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Así que vamos a tener interesantes temas de conversación hoy. Soy Héctor Fernández y como todas las semanas conversando sobre diferentes temas de interés. Paola, tenga usted la mejor bienvenida a este programa y salude a los oyentes de Dimensión Primavera 107.9, a la cámara que está registrando, ¿cierto?, para nuestras plataformas digitales esta conversación de hoy. Bienvenida, Paola Lagos, a esta conversación. Hola Héctor, gusto de saludarte también y bueno, y agradeciendo la invitación, espero ser un aporte y que ayude a la ciudadanía. Sin duda que serás un aporte porque lo que conversaremos muchas veces la gente lo necesita cotidianamente y que son un poco los derechos ciudadanos en todo el amplio espectro de la expresión. Por ejemplo, Paola, entremos al tiro en materia nomás. Imagínate un trabajador que está tranquilamente en su empresa, ¿cierto? Y lo es, justo antes de Navidad. Em, Tú como abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, comprobada vocación de servicio público porque has estado también trabajando en el ámbito de la educación como abogado y tienes ya más de 10 años de experiencia profesional en asesoramiento de empresas y particulares. ¿Qué le recomendarías a ese trabajador o trabajadora que recibió una mala noticia, una carta, y le dicen, mire, a partir del 31 de diciembre deja de prestar servicio a nuestra empresa por esa causal famosa, ¿cierto? Necesidades de la empresa. ¿Qué aconsejas tú a ese trabajador y trabajadora que recibe esa carta? Bueno, como se acostumbra en derecho y buen abogado, primero hay que distinguir. Hay que distinguir si el trabajador pertenece o trabajaba para el sector público o privado. Vamos al ámbito privado primero. Bueno, si al ámbito privado, hay que distinguir nuevamente. Vaya, vaya nomás. Sí, contrato de trabajo a plazo fijo, hora faena, contrato indefinido, va a depender, ¿cierto?, de la naturaleza del contrato para ver cuáles son las acciones a seguir. Sin embargo, tratándose de un trabajador del sector privado, lo primero que yo aconsejaría es que se dirija a la inspección del trabajo a realizar la reclamación respectiva. Ahora la reclamación puede ser por la causal de término, porque la carta del despido, que no siempre se da, pero si se da, no cumple con los requisitos, las formalidades, porque le deben cotizaciones, porque sufrió abuso, o sea, en realidad cualquier causal puede ir y reclamar y presentar su reclamo a la inspección del trabajo, que es la primera instancia. Esa es la primera pata, Es la la primera pata, inspección del trabajo. incluso antes de buscar abogado, Ya. porque la inspección del trabajo cuenta con expertos y profesionales que lo van a orientar en esta materia. Y cuéntanos, Paola, para el trabajador, trabajadora que nos está escuchando, la inspección del trabajo es un ente solo de conciliación entre las partes
o cita a ambas partes o le dice derechamente que cumplió con la formalidad del reclamo y que por lo tanto, digamos, después que hace ese reclamo, puede ir a demandar a los tribunales. ¿Y qué plazo más o menos así, A no con grandes rasgos. precisión, sí, a grandes rasgos tiene el trabajador para ir a la Bueno, inspección? a ver, ese trabajador, bueno, partiendo primero con la base que la Inspección del Trabajo no solo es un ente fiscalizador, también es un ente de mediación. Muy importante. Sí. Entonces, por eso en un principio dije, no es necesario que vayan a buscar un abogado, porque primero es costoso. Eh, yo me estoy boicoteando, pero en el fondo también la idea es ayudar ¿cierto? A la ciudadanía. Y ahí la Inspección del Trabajo va a citar a una audiencia, va a comunicarse con el empleador. La audiencia es obligatoria para el empleador. Él tiene que ir sí o sí porque también tiene facultades sancionatorias la Inspección del Trabajo, puede cursarle multa al empleador por no presentarse. Así que igual es conveniente que vaya. Y si llegan a algún acuerdo, se arriba a una conciliación, se levanta un acta y eso también es obligatorio para las partes cumplirla. ¿Y qué es lo que hacen ahí en ese importante, eso que mucha gente a lo mejor nunca ha ido? Ya, la Inspección del Trabajo cita a una audiencia y supongamos que la carta decía, ¿cierto?, que se, digamos, se despedía la parte por necesidades de la empresa, que es una expresión muy común y que la ley lo señala, pero el papel aguanta todo. Entonces, llegan a la audiencia el trabajador o trabajadora y el empleador con esa carta que le mandó el empleador que dice está despedido por necesidades de la empresa. Se supone que la empresa, Paola, eh, en esa carta le habrá dicho al trabajador, mire, están sus cotizaciones al día, no se le debe un peso porque se le debe este mes el último mes, pero se le va a pagar en pocos días más. ¿Cómo es esa cosa ahí? ¿Es así? Y la inspección del trabajo entra a calificar si es que es verdad o no que se despidió por necesidad de la empresa o no se mete mucho ahí la inspección. Bueno, la carta sí debe de reunir ciertas formalidades y no basta con expresar o citar esta norma legal que dice necesidad de la empresa. Lo ideal para el empleador, para que el trabajador esté bien despedido, es también fundar esa carta e indicar cuáles son los elementos que se dan en este caso y cuáles son las necesidades de la empresa que obligaron a desvincular a este trabajador. La Inspección del Trabajo va a ver que esta carta cumpla con los requisitos formales, pero más bien general, porque en realidad ellos intervienen como un ente mediador. Entonces va a llamar al empleador y para que se pongan de acuerdo. Pero si no están de acuerdo, el trabajador con esa carta, que también tiene mérito ejecutivo, que hay que decirlo, perfectamente puede él demandar si no está conforme con las explicaciones que pueda dar el empleador. Él puede, ahora, partiendo de ahí se abre otra instancia que serían los tribunales ordinarios de justicia. Qué interesante eso entonces, porque el trabajador se asusta un poco porque lo citan a la inspección del trabajo eh, y a lo mejor el empleador puede ir con el abogado de la empresa o con el contador, o tiene que ir el encargado de recursos humanos. Por regla general, el trabajador puede ir con su abogado, puede ir solo. ¿Cómo es la cosa ahí en esa No, la parte? inspección del trabajo no requiere abogado para el trabajador y tampoco es obligatorio que el empleador vaya con abogado porque en realidad tienen que presentarse en igualdad de condiciones. El empleador tiene, si va con abogado, en realidad el abogado tampoco puede intervenir mucho porque esta es una mediación entre el empleador y el trabajador. Ellos son los que están obligados a comparecer a esa audiencia, porque es una conciliación. Perfecto, y ahí entonces podrían llegar a un acuerdo. El trabajador puede decir, bueno, sí, la verdad que es verdad que, oye, pensemos en Huachipato.
claro. que Huachipato se está cerrando y aquí ya no hay más pega, se cerró Huachipato y el empleador aquí me debe algunas cosas y aquí me dice que las van a pagar en el finiquito y efectivamente podrían llegar a un acuerdo y ahí se cerraría la cosa. Sí, exacto, Y exacto. si no llegan a acuerdo, entonces con ese reclamo el trabajador puede ir a los tribunales. Más o menos, ¿cuánto es el plazo que tiene para el trabajador por reclamar? Si pasan 6 meses y reclama después de 6 meses va a la inspección. No, 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 a ver, ya no ¿cuál es es el posible. plazo más o menos? Posible. Em, el plazo en general son 60 días hábiles. Bien. Pero si el trabajador va a la inspección del trabajo, se suspende este plazo para presentar luego su demanda a los tribunales ordinarios, tribunal laboral o de cobranza común, cualquier Y que corresponda. una Y cosa, ahí podrían ser hasta 90 días. allá, pero una cosa es el plazo para ir a la inspección del trabajo a dejar el reclamo, Claro, que son, en principio serían 60 días, más o menos parece. Y pero hay que tener cuidado con los plazos para presentar luego la demanda, ya, que son los 60 días, porque o sea, todos estos plazos como que corren en paralelo. ya, No, desde que el trabajador es notificado de su desvinculación, tiene 60 días hábiles para presentar demanda a los a los tribunales. tribunales. Claro. Ahora, dentro de ese plazo, si él va a la inspección del trabajo, ese plazo se suspende y podría llegar hasta 90 días para presentar la demanda. Eso es importante. Pero sí o sí tiene que ir a hacer el reclamo mejor a la inspección. Así, porque eso también le va a servir para extender el plazo para demandar de Exacto. 60 a 90 días. Perfecto. Qué importante esto es para el trabajador, para la trabajadora, entonces saber de que si le llegan malas noticias del empleador, le llegó una carta que tiene que cumplirse estos requisitos, tiene que ir a la inspección del trabajo, ojalá dentro del plazo de 60 días hábiles, hacer el reclamo, ver si se llega a acuerdo en cuanto al pago, o si cree que puede reclamar más cosas, derechamente demandar dentro de cierto plazo, que no será más de 60 días, en principio, en los tribunales. Y luego el pobre trabajador dice, voy a ir a los tribunales, voy y necesito un abogado, le dice la inspección. ¿De dónde saca abogado el, el trabajador? Bueno, ahí va a depender si tiene los recursos o no como para costear un abogado. Muchos abogados trabajan a resulta y hay un porcentaje que, bueno, el mercado ahí se maneja. También está la posibilidad de que vaya la Corporación de Asistencia Judicial, que prestan servicios. Las universidades también tienen clínicas jurídicas O la harto. defensoría O la laboral. Defensoría Laboral también. Entonces, muy importante que el trabajador sepa que cuando necesita abogado, bueno, puede contratar un abogado particular con el cual, si no tiene plata en lo inmediato, puede llegar a acordar con él un porcentaje de lo que obtenga en el juicio. Si, Exacto. por ejemplo, está reclamando, me deben 10 millones de pesos, Al menos esa es mi forma de trabajar, ya, porque se entiende que un trabajador que ha sido despedido muchas veces no se le pagó el finiquito en tiempo, en forma, qué sé yo, y a veces hasta el sueldo le deben. Uno entiende como abogado también de que en materia laboral él no tiene los recursos en ese minuto, pero tiene un crédito contra el empleador y va a poder en algún minuto y también ahí, acceder a eso. y ahí puede entonces acordar un Claro, porcentaje. es lo que se acostumbra, pero hay ¿Qué porcentaje aproximado, qué rango de 20-25%. 20? O sea, si le deben 10 millones, el 20% de 10 millones de una 2 millones. No paga ni uno, al final podría obtener, supongamos los 10, se queda con 8 y el abogado se paga con los 2 después de haber trabajado gratis, entre comillas, sin abono durante 6 meses a lo menos. Lo que dura el juicio, claro, pero es que también ahí hay que tener presente que si el abogado trabaja de esa manera, si gana el abogado, o sea, gana la parte, ganan todos. Si pierde la parte, pierde también el abogado y el trabajo se va, se hace igual, Así es, el porque trabajo se hace también igual. hay abogados en la empresa que van a defender la Sí, el punto de trabajo se vista. hace igual. Interesante entonces, Paola, esto es que es básico para que el ciudadano se empodere y sepa de un sistema recursivo que tiene, ¿cierto? Para poder enfrentarse a situaciones que muchas veces son de abuso y otras situaciones que son reales por el dinamismo de la economía, que efectivamente una empresa cerró y ya no hay vuelta atrás y hasta ahí llegó la empresa. Em, y tú decías al principio, Paola, que eh, también había que ver si el trabajador era del ámbito privado o era del ámbito público. Vamos al ámbito público.
cosa Hay que está muy de moda ahora que está terminando el año y estamos llenos de despidos en los servicios públicos. ya. Entonces un caballero, una dama está trabajando, supongamos, en una municipalidad, en una gobernación. Tú me dices que hay que distinguir, usted va a distinguir Exacto. después. Pero está trabajando tranquilamente ahí y le llega, a veces no llega una carta, pero pudiera llegar una Un correo carta porque electrónico, sí, un correo electrónico porque los actos públicos tienen que ser fundados. claro. Por lo tanto, le llegará un correo electrónico que le dirá su contrato vence el 31 o trabaja hasta el 31 de diciembre. ¿Qué hace ese servidor público? Usted también fue servidora pública, después nos va a Claro. contar su experiencia. ¿Qué hace ese trabajador público cuando recibe ese correo electrónico? Nuevamente hay que distinguir Ay, ¿qué hay que distinguir? la calidad del contrato. Si el contrato de honorarios, si el contrato es a contrata, como se dice, o viene una planta. Una planta no va a ser despedido, no va a ser desvinculado. O sea, él tiene que ser objeto de un proceso o un procedimiento administrativo previo para ser desvinculado. Un sumario, por ejemplo, disciplinario. Pero una contrata, ellos tienen, es como ¿Cuáles son vamos primero, para que los auditores escuchen, qué son los contratos a honorarios y qué son los contratos a contrata? Y haciendo el parangón con el trabajador de planta en el servicio público. ¿Cuándo estamos en presencia de uno y de otro, bueno, en un términos trabajador, generales? claro, un trabajador honorario son aquellos trabajadores que prestan servicios ocasionales o accidentales, por decirlo de alguna manera, no trabajan bajo subordinación ni dependencia, no siguen instrucciones, a ellos se les contrata para un servicio específico, no cumplen jornada laboral, ese es el contrato a honorarios, ¿ya? En los municipios se da mucho, por ejemplo, el tema de los programas, ¿ya? Programas que implementa el municipio y contrata a trabajadores para desarrollar ese programa, entonces esa tarea tiene esa especificidad. Ahora, también se da que ese trabajador a honorarios efectivamente cumple jornada laboral, obedece instrucciones, em, tiene beneficios que tienen otros trabajadores, como el permiso administrativo, vacaciones, ese tipo de cosas, que son elementos que tiene un contrato a contrata y que habilitan, por ejemplo, a un trabajador, eventualmente al ser desvinculado o no se le renueva el contrato, a demandar porque ahí se dieron los elementos de un trabajador a contrato. Subordinación y dependencia, jornada laboral, una remuneración mensual, etcétera. O sea, ese trabajador a honorario que finalmente en la práctica cumple un horario, como tú decías muy bien, cumple un horario, le dan instrucciones, Que generalmente es así, ¿eh? sí, y Se llega a da las eso. 8 de la mañana, Sí, se va a las 5:30 de la tarde, y está todo el día trabajando, hace visitas a terreno, un asistente social, por ejemplo. Ese trabajador que el título de su contrato dice honorario, honorarios. pero en la práctica no es a honorario porque además se dan los elementos de un contrato a contrata, valga Claro, se la puede equiparar a un contrato a un planta. tiene que dar esa vuelta Sí, y si lo echan, tendría que demandar diciendo, mire, a mí me tenían aquí como honorario, pero en realidad no es un contrato honorario, sino es a contrata. claro. Y por lo tanto, ¿qué reclama ahí? Bueno, ahí puede presentar su reclamo en los tribunales laborales, eh, Diciendo que, eventualmente diciendo que el despido es, primero que se declare la relación laboral. Es lo primero que no es un contrato que a pesar de que su contrato escriturado dice honorarios, en realidad la naturaleza jurídica de ese contrato es un contrato de otra naturaleza que no es honorario, puede ser una contrata. Y que por lo tanto tiene, y tampoco es contrato de trabajo que regido por el Código del Trabajo. es que estamos hablando del Sí, municipio, po. sí, Aunque el municipio igual puede tener contrato código del trabajo, de hecho pero tienen. tienen, pero son excepcionales Claro. para ciertas materias. Por ejemplo, aquí en San Pedro de la Paz, los que trabajan en el sector de la laguna Sí. no tienen contrato de trabajo. Bueno, la Dirección de Educación Municipal también tenía a sus trabajadores bajo esta modalidad, porque la ley lo permitía, era eso.
pero en general los funcionarios municipales se rigen por el estatuto administrativo, estatuto municipal. Entonces, volvamos atrás. Ese trabajador que tenía un contrato supuestamente honorario, pero que lleva 6 años Oh, trabajando a honorario, no es un servicio accidental, claramente. ¿cierto? Y de repente le llega la comunicación y dice, vayas. Sí. Usted trabaja a honorario, se acabó el programa, tiene que ir. O sea, de hecho, yo estoy asesorando, disculpa que hable de mí, a muchos trabajadores que tuvieron que demandar al municipio de San Pedro de la Paz por esta situación, porque fueron desvinculados eh, y que reúnen estos elementos, po. Ahora los tribunales han sido, no hay una uniformidad. Algunos tribunales se han conformado con acreditar los elementos que hemos mencionado, la subordinación de dependencia, la jornada de trabajo, la remuneración mensual. Hay varios elementos eh, que se pueden dar en este contrato. Pero hay otros tribunales también que además de todos estos elementos hay que acreditar el servicio específico, ¿ya? Si el empleador es capaz de acreditar, a pesar de todos estos elementos, que el servicio era específico, también ahí es un poco peligroso para el trabajador. ¿Mm? ¿Y a quién demanda el trabajador ahí? Porque a lo mejor si está en un programa, decía que era honorario, pero en la práctica ha estado a contrata y ese trabajador prestaba servicio, esa trabajadora, en las antiguas OPD, que hoy día se llaman LN, creo, O el N. sí, las Sí. organizaciones locales de la niñez. Y hace 5 años que estaba ahí la trabajadora social. ¿A Mm. quién demanda? ¿Demanda al municipio o demanda al ministerio que aporta los fondos? Es ¿Cómo? que lo que pasa es que el municipio es un ente administrador de recursos. Por ejemplo, en salud es un ente administrador, en educación era un ente administrador y en varios programas es un ente administrador, pero es el empleador. Y él es el que pone la firma ahí en el contrato. Él es el que emplea, él sabe a quién o cuál. Los recursos de donde lleguen da lo mismo. El trabajador trabaja para el municipio y su empleador es el municipio y es al municipio el que tiene que demandar. Ya, perfecto. Sigamos adelante entonces con los trabajadores a honorario, a contrata y de planta. Ya descartamos a los de planta porque por regla general eh, los de planta son dueños de su trabajo Claro, y la única manera de vincular es a a través de través, un sumario sí, legalmente procedimiento tramitado. disciplinario que se llama. Pero Sí. en ese escenario, Paola, también el trabajador tiene derecho a defensa y a recursos en el sentido de que si hay un sumario en su contra, un sumario se dice que es un verdadero juicio, No, sí, ¿es cierto?, entre sí. dos partes, y el sumariado tiene derecho a nombrar un abogado, tiene derecho a ofrecer pruebas, a impugnar otras, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, él podrá defenderse en el contexto del sumario y además, y tú nos vas a contar ahí, y además podría en su momento reclamar en sede administrativa, en la Contraloría o en sede Exactamente, jurisdiccional. sí, Cuéntanos sí, cómo sí. es esa cosa. A ver. Sí, como bien señalabas, efectivamente los procedimientos disciplinarios son llevados a cabo dentro de este organismo de donde pertenezca el trabajador. Y y hay que cumplir plazos, y él tiene derecho a defensa, y se tienen que cumplir una serie de formalidades para que ese procedimiento sea El válido, debido proceso. el debido proceso. Exactamente. Y para que sea válido y que finalmente el que decide la sanción es el director, no, bueno, en realidad la autoridad máxima del servicio. Pero si el funcionario se resulta perdedor, ¿cierto? Agraviado con la resolución y definitivamente desvinculado, porque la máxima sanción que fue aplicada fue la destitución, esta persona puede presentar cierto su reclamo en Contraloría para que sea revisado este procedimiento, si efectivamente se cumplió con las formalidades y si él tuvo acceso a toda la defensa que podía tener. Ahora, también puede ir al tribunal ordinario, po. También, si eso no se cierra, eso está abierto para todos los ciudadanos, no es la única instancia del procedimiento administrativo. Puede perfectamente presentar su reclamo porque se estima que no tuvo, eh,
Qué una buena interesante, defensa. Paola, lo que estamos conversando. Fíjate que ya llevamos 20 minutos del programa y estamos recién en el trabajador despedido, ahora en el escenario público. Entonces, ¿puede este trabajador defenderse en el sumario? ¿Puede ir a la Contraloría? ¿Puede ir a los tribunales ordinarios? Eh, y el trabajador a contrata nos falta. Redondea un poco la idea, es como similar. Bueno, los trabajadores a contrata en general son contratados por año, ¿ya? Dependiendo del presupuesto del municipio, ¿cierto? Va a contratar un trabajador por el año y en general sus contratos expiran el 31 de diciembre de cada año. Pero la obligación del empleador siempre es notificar al trabajador. Tiene que notificarlo en el caso de que continúe sus funciones, ¿ya? O que no, al revés, si no continúa. Tiene que notificar si no continúa. Porque si no notifica, no dice nada, no envía correo al 30 de noviembre de cada año, el trabajador tiene el legítimo o la legítima expectativa de que su contrata va a continuar para el próximo año. Entonces ahí también se han generado conflictos, po. Sobre todo ahora que hubo un cambio de administración, por ejemplo, en el municipio de San Pedro, no fueron notificados los que continuaban, entonces obviamente se generó la expectativa de que podían continuar y sin embargo igual fueron desvinculados el 31 de diciembre y ahí ahora los tribunales son los que tienen que decidir quién tiene la razón. Hay tema para rato ahí. Sí, exacto. Paola Lagos González, estamos aquí en Dimensión Primavera 107.9 en este programa denominado Conversatorio Radial Educativo Presente y Futuro. Eh, ya, tenemos el escenario del mundo del trabajo, ¿cierto? El trabajador privado fue a la Contraloría, perdón, fue a la Inspección del Trabajo, hizo su reclamo en tiempo y forma, no llegaron a un acuerdo, demandó a los tribunales, contrató un abogado particular que le dijo vamos al 20% y está en pleno juicio contra su empleado. El trabajador público, ¿cierto? A honorarios, a contrata y de planta, cada uno, como se dijo por Paola, también tiene la posibilidad de defenderse y vamos a tener que conversar en los próximos minutos, Paola, o vamos a uno por lo menos, o no, es muy largo, así que no. Vamos a otra materia, no sé qué se nos olvida en esta área de los despidos, pareciera que no, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el auditor tiene que saber los caminos que tiene que recorrer para enfrentarse a estas posibilidades de defensa, porque muchas veces pueden ser conductas abusivas del empleador que no tienen fundamento legal y que por lo tanto no es nomás tirar al voleo, mire, y lo despedí por necesidad de la empresa. Tiene que acreditar, como dijo Paola. Vamos a otro tema, Paola, eh, y por lo menos lo que alcancemos en esta primera parte. Hay un vecino que va a pasear a la Laguna Grande, o a la Laguna Las Tres Pascualas, o a la Laguna Junquillar, y está mirando ahí que hay un propietario que vive en la ribera y descarga aguas servidas en el espejo de agua. Mira qué mal vecino. Descargó aguas servidas en un lugar como una laguna. Y dice, esto no puede ser. ¿Tiene posibilidades de reclamar? ¿A quién le reclama? ¿Va a Carabinero? ¿A dónde va? No, no. Mira, este tema ha sido súper amplio y ha ido creciendo a través del tiempo. Ya el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación tiene rango constitucional. ¿Ya? Está establecido en la Constitución y por lo tanto y está protegido de un recurso particular es la Constitución, que es el artículo 20 de la Constitución. ¿Ya? Díganos, adelántenos nomás, Paola, Ya. porque vamos a seguir con esto, porque Es la primera normativa, es la primera normativa. Pero a partir de ahí hay otras leyes. ¿cómo se llama ese recurso? ¿Y dónde está? Y con esto terminamos este primer bloque. Recurso de protección, artículo 20 de la Constitución. Recurso de protección, artículo 20 de la Constitución Política del Estado, que garantiza qué cosa. Te lo digo.
Garantiza el derecho a vivir en un medio ambiente libre de y este contaminación vecino, y protege ese recurso mucho más derechos, porque ese es uno de los derechos. exacto, y este vecino cabe pero redondito en este recurso de protección, ¿cierto? Pero hay novedades en esa materia. Dejemos las novedades para los próximos 3 minutos en Dimensión Primavera 107.9 con esta interesantísima conversación, tanto al aire en el dial FM como en las plataformas digitales de Radio Dimensión Primavera, YouTube, Instagram, Facebook. Radio Dimensión Primavera 107.9. Estamos con la abogada y licenciada en Ciencias Jurídicas, Paola Lagos, hablando de lo que puede hacer un vecino de cualquier comuna de la provincia de Concepción en relación a un abuso de un vecino que sucedió, ¿ah? Sucede casi siempre. No sucede. Entonces, este vecino que advierte que otro está echando aguas servidas, incluso llegan en camiones y descargan agua servida en la laguna. Y tú me dices que ese vecino, una de las cosas que puede hacer es interponer un recurso de protección, ¿cierto? Que está establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de 1980, ¿cierto? Que protege el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y lo que está haciendo este vecino es contaminar un bien nacional público como una laguna. Pero Paola, ya, y entonces este vecino tiene que contratar a un abogado, le van a cobrar a lo mejor No, cuéntenos no, para no, no, ver no. qué, Mire, y a dónde interpone este recurso? antes de la pausa también dije que habían algunas novedades en la materia. A ver, Entonces, vamos ahí a contarles un poco de qué se trata. Lo que pasa es que hablamos de la Constitución de 1980, pero a partir del 80 estamos hablando. Entonces, pero a partir del año 90 surgieron otras leyes en esta materia que fueron aisladas más que nada. Pero el año 1994 se dictó la ley 19.300 que estableció bases generales del medio ambiente y surgieron algunos conceptos como estudio de impacto ambiental, como evaluación de impacto ambiental, todo eso y bueno, su reglamento respectivo que ayudó un poco a aclarar esta materia y dio muchos instrumentos y elementos, ¿cierto? A la comunidad, a las organizaciones sociales, qué sé yo. Pero en el año 2010 se crearon, y es bien poco conocido y me llama la atención, porque hay tribunales ambientales y el año 2010 fueron creados estos. También se creó una superintendencia del medio ambiente, donde este vecino del que me comentas puede perfectamente acercarse ahí eh, y hacer su reclamo a la superintendencia que tiene facultades fiscalizadoras y va a constatar los hechos si efectivamente se produce este daño. o sea, usted nos está explicando a los auditores que hay dos caminos, a lo Sí, menos. sí. Un camino que pudiéramos llamar administrativo, Con los mm, tribunales ambientales ante los tribunales y la ambientales, superintendencia la del superintendencia medio sobre todo, ambiente. ¿cierto? Ante Claro. la Sí, superintendencia sería propiamente administrativo, sí, los otros son tribunales ya, por lo tanto son órganos jurisdiccionales, son, pero además tenemos el recurso de que es mucho protección más general, claro, que se interpone, usted algo nos dijo, ante ante la la Corte de Corte de Apelación, Apelaciones respectiva. claro. Y hay Ya. plazos para eso. Y, Y hay formas también de y hacerlo. abogados también. Pero para un recurso, claro, para un recurso de protección que vulnera derechos fundamentales como este, el afectado no necesita un abogado para presentar el recurso. De hecho, no tiene ninguna formalidad el recurso. Basta con eh, decir quién es el afectado, cómo le afecta ese derecho, cuál es la garantía fundamental afectada y cómo se podría restablecer ese derecho. Y si sabe quién es el que causa daño, también lo puede decir. Si no sabe, bueno, al menos se va a abrir una investigación en ese Bien caso. interesante eso entonces el vecino, no, si se juntan varios vecinos y más de alguno es letrado, Sí, no necesariamente abogado, puede redactar la comunidad o varios vecinos ese recurso de protección y lo ideal es que tenga una asesoría técnica, pero no es necesario que esté patrocinado por no, no es abogado. necesario. Perfecto. Entonces, eso es importante, más, Incluso lo puede presentar cualquier persona, no necesariamente el afectado. ¿ves?
Sí. Cualquier persona. Cualquier persona a nombre de otro, también se puede. Cualquier persona que va, no, ni siquiera tuvo que ir a pasear el vecino a la laguna, sino que el que fue a pasear le encargó a otro. Sí, Una cosa así, también. ya. O sea, es fácil. Perfecto. Es interesante eso que entonces que los auditores sepan que tienen este derecho, y porque el derecho que está escrito no tiene fuerza si es que no hay detrás de lo que está escrito un arma, Una ¿cierto? medida coercitiva, Una digamos. medida coercitiva que obligue a que se respete. Y entonces, ¿y contra quién puede interponer este recurso, Paola, el vecino, que vio ahí un camión o vio un vecino que descargó ahí? Bueno, si conoce la empresa que está haciendo la descarga contra esa empresa, ¿ya? O bien, si no conoce la empresa, pero algo sabe, puede ir perfectamente al municipio, ver quién maneja esa información, o contra el municipio que permitió también que pasara eso. Hay una, podría haber hasta una falta de servicio Por ahí, ¿cierto? supuesto. Sin duda. Claro, Entonces ahí se abre un espectro. Y es muy interesante este derecho de, a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Estupendo. Pero, por ejemplo, aquí en San Pedro de la Paz, se supo y hasta hace poco, había un desagüe que estaba cayendo, aguas servidas y que hubo una falla ahí, entiendo yo, que se subsanó rápidamente. Ahí hay una entonces, ¿y qué más nos puede agregar? O eso sería sobre esta materia. Parece que eso es, ¿cierto? El recurso de protección. sí, bueno, Perfecto. y el recurso de protección también protege un sinnúmero de garantías fundamentales que están establecidas en la Constitución, artículo 19. O sea, no Entonces, solamente es el no, el derecho. recurso de protección es muy amplio. Denos un ejemplo de unas tres cosas que son Por ejemplo, comunes. derecho a la vida, derecho a la libertad, la seguridad individual, que también tiene su propio... ese derecho es bien particular, ¿eh? ¿Cuál? El derecho a la libertad y a la seguridad, libertad personal y seguridad individual, también tiene un recurso especial, pero también es objeto del recurso de protección. Entiendo yo que había un recurso que interpuso un conocido abogado de San Pedro ¿Ya? porque no se habría violado una garantía constitucional en el sentido de que no se dejó ocupar un espacio público a una organización en una fiesta, digamos, de los abrazos. Sí, bueno, eso es conocido, de hecho salió en las noticias. Creo que fue el Partido Comunista quien organizó esa famosa fiesta de los abrazos que había sido realizada en otras comunas del país Sí. y acá nunca en San Pedro y quisieron hacerla este año en San Pedro. Sin embargo, esa actividad no fue autorizada del municipio. eh, no, por lo que entiendo, no era una actividad política, sino que más bien Su actividad. una festividad y por eso recurrieron contra el municipio y presentaron sus recursos de protección en la Corte de Apelaciones, que ahora incluso está en la Está Corte pendiente. Suprema, está pendiente el fallo. Sí. Perfecto. Ahí estamos con el recurso de protección también, digamos como Partió como un concepto. recurso de protección. Sí. Perfecto. Ahora, vamos a una cosa más pequeña, que pudiéramos decir, y es muy común, ¿eh? El otro día un vecino se quejaba, mire, el vecino de la casa de al lado me rompió la pandereta. Conflicto con los vecinos. Sí, se da mucho. Eh, Con las construcciones, ¿Qué? que la ventana me da para el patio de al Ah, lado, hizo un segundo que piso y sí, el segundo y que piso. no respetó el metraje que correspondía. Hay tantas ¿Ante cosas. quién interponemos reclamos ahí o qué hacemos en esos casos? Bueno, en este caso, como hay normativa urbana, ¿ya? El vecino puede ir al municipio, a la DOM, levantar un reclamo y finalmente pueden ir inspectores a constatar al lugar si efectivamente pasa esto y se abre, ¿cierto?, también un procedimiento administrativo. Si no se llega a acuerdo, esto va a derivarse finalmente al juzgado de policía local y ahí se va a resolver. El juzgado policía local no muy bien comprendido por la gente tampoco, ¿eh? Porque la gente lo relaciona más bien con las multas que hay que De pagar. tránsito. Claro, de Pero tránsito. la policía local tiene que ver, por ejemplo, ley del consumidor lo maneja muy bien, o sea, hay materia que lo ve el juzgado de policía local exclusivamente. Es interesante eso.
Perfecto. Y ahí entonces ya sabe el vecino que tiene problemas con su vecino, en este caso de urbanismo o construcción, tiene que ir a la dirección de obra y establecer su reclamo para que ahí los inspectores vayan y chequeen. Exacto. ¿Cierto? Eh, Bien, Paola, pero junto con el recurso de protección hay otro recurso importante que bueno que no se usa tanto en estos tiempos, pero que es también importante. Algo tú nos decías del recurso de amparo. Sí, bueno, estábamos hablando de las garantías protegidas por el recurso de protección que están en el artículo 19 y el recurso del artículo 20. Sí, el recurso de amparo. ¿Qué Amparo hace ante, este recurso? ¿A quién an- protege? ¿Frente a quién? a todas las personas del país, ¿Pero qué me ¿cierto? protege que me den una La rodilla? libertad, protege la libertad personal, el derecho de la persona a moverse de un lugar a otro sin restricción dentro del país, a movilizarse. Esa es la libertad personal y la seguridad individual. Eso protege el recurso amparo. Entonces, si alguien, Y no solamente si es privado de libertad, sino que ante la amenaza, ante la perturbación, puede ser. privación, perturbación y amenaza. Sí, Entonces, si alguien eh, va caminando todos los días a las 7 de la tarde y lo siguen dos personas ¿ya? no identificadas, lo siguen, y no se acercan, solo lo siguen. Él llega a su casa, se da vuelta ahí y se para y se repite otra vez, lo siguen, y ahí está sufriendo aparentemente esa persona una perturbación, Una o, perturbación, sí, ¿cierto?, a su seguridad a individual, su seguridad por individual. supuesto. Y ahí podría interponer un Recurso de amparo. recurso, pero no se sabe quiénes son estos. Sí, pero va, eh, al menos la justicia o el tribunal, que en este caso el tribunal competente es la Corte de Apelaciones, va a disponer la herramienta o lo que sea necesario para asegurar En ese caso, sí, la la Corte integridad de la persona. podría Sí, oficiar a las policías, por a la ejemplo, para que policía. informen si es Ahora esta que persona puede dirigirse también al Ministerio Público, dejar su denuncia y también están obligados también a tomar ciertas medidas. ya. Entonces, hemos pasado revista sucintamente a dos grandes recursos constitucionales, ¿cierto? Que son el recurso de protección primero y el de amparo también, que es muy importante, que protege el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, ¿entiendes? Ahora, ese recurso de amparo es un recurso de emergencia. Es tanta la emergencia, porque si está amenazada la libertad de una persona o la seguridad individual de una persona, la Corte de Apelaciones tiene una tabla con la que funciona y tiene que dejar esa tabla de lado para resolver este recurso y tiene que resolverlo en 24 horas. Va a pedir informe a donde tenga que pedirlo, pero tiene que solucionar y decir algo eh, en 24 horas. Si mantiene o no, por ejemplo, la privación de libertad, el arresto. Exactamente. Qué interesante esto que el ciudadano sepa. Y cualquier persona, porque también hay que pensar de que si una persona es privada de su libertad, no va a poder ir a la corte a presentar su recurso, tampoco va a tener acceso a medios digitales para hacerlo mediante la oficina judicial virtual, no va a poder. Entonces, otra persona a su nombre también puede presentar este recurso, no requiere abogado tampoco. Y hay otras instancias, Paola, que el auditor, la auditora, es bueno que sepan que existen. Usted trabajó muchos años en el ámbito de la educación en la comuna de San Pedro de la Paz. ¿Ya no sigue trabajando ahí? No, ahora estoy dedicada a otras cosas. ¿Qué cosa está dedicada? Bueno, yo salí del municipio porque, bien lo dijo usted, trabajé en la Dirección de Educación Municipal, la educación salió del alero municipal, fue traspasada a los servicios locales de educación, por lo tanto nosotros como servicio éramos un servicio que éramos parte del municipio, por lo tanto lo que se traspasó fueron los colegios, los jardines infantiles, pero los funcionarios del DAEM eran funcionarios municipales y finalmente el municipio, eh, en el caso de San Pedro, decidió desvincular a los trabajadores. ¿Y cuántas personas en la comuna, porque esto se habrá repetido en otras comunas, dejaron de trabajar, no continuaron con el SULEP, aproximadamente en la parte administrativa nomás? Alrededor de 50 personas, Bueno, al menos acá en San Pedro de la Paz, pero
Va a depender también de la comuna. Por ejemplo, en Lota eran 200 trabajadores, pero entiendo que en Lota no hubieron tantos despidos, sino que siguieron cumpliendo las funciones más o menos de la misma naturaleza para el municipio. ¿Y cuántos quedaron, fueron traspasados de la administración de la educación a los CELEP? Es que no era un traspaso propiamente tal. Hubo un concurso cerrado donde los trabajadores tenían que postular, cumplir requisitos, tener cierta preparación y ¿Y cuántos? pasar fase en el concurso y de ahí habrá pasado cuatro, cinco, Para nada, a mí. la nada. Y ahí usted quedó entonces sin trabajo. ¿Y qué actividad está desarrollando hoy día conjuntamente con el derecho? Bueno, ahora me estoy dedicando al ejercicio libre de la profesión. Tengo una oficina con otros colegas, un estudio jurídico, que vemos distintos temas, muchos laborales, civiles, un montón de cosas, lo que pidan. Y además, bueno, asesoro un par de empresas privadas y también tengo un emprendimiento. Este año me tiré a una microempresario, tengo una ¿De pyme qué naturaleza es la pyme? de sushi, de reparto y retiro. Está muy de moda el Sí, sushi. no lo hago yo, tengo un excelente maestro, tengo un personal ahí que se dedica también a la atención de público. Perfecto. Sí, Entonces, el que quiera almorzar sushi ya sabe que tiene que comunicarse aquí con... ¿De qué dirección tiene eso? eso está en Pedro de Reserva, 1847, atiende desde las 13 horas hasta las 23, viernes y sábado, y hasta las 10 de la noche el resto de la semana. Perfecto. Entonces, usted de la educación pasó a microempresaria del sushi, pero también continúa trabajando como abogado privado. Así es. Pero en el ámbito de la educación, si algún funcionario o algún apoderado tiene una queja contra un colegio que hoy día es del SUNEP, tiene una queja contra un profesor, contra un sostenedor, ¿ante quién reclama? Administrativamente se puede Bueno, reclamar. claro, el primer paso es en el mismo colegio, porque ahí hay equipos multidisciplinarios en general. Y ellos deberían resolver el problema del apoderado del alumno, deberían hacerlo. Tienen que cumplir ciertas formalidades e informar también al ministerio, a la Seremi, a la superintendencia, siempre a la superintendencia. Ahí hay un ente fiscalizador relevante que es la superintendencia de cohesión. ¿Qué es lo que hace la superintendencia? Fiscaliza. ¿Fiscaliza Ellos qué? fiscalizan que se esté prestando el servicio correctamente, el servicio educacional, Ya. y que se cumpla cierta normativa. Entonces un apoderado que reclama contra un colegio porque le trataron mal a su niño, según Sí, puede decir el apoderado, le trataron mal a su niño, reclamó en el colegio, pero según él no lo pescaron mucho, puede llevar ese reclamo a a la la superintendencia. superintendencia. Y la superintendencia va a abrir una carpeta, ¿cierto? Una investigación y tiene que personarse al colegio a hacer la fiscalización, si efectivamente se sucedió o no sucedió y hacer una investigación. Y si la superintendencia dice, ¿qué puede hacer la superintendencia? Puede decir, no, aquí efectivamente se trató mal al niño Es y que ya lo es un trataron. ente, no solamente un ente fiscalizador, también sancionatorio. Tiene facultades para Ah, cursar, por ejemplo, multas. ya, Ningún colegio, porque recordemos que los colegios públicos funcionan mediante subvenciones. Entonces, si se cursan multas, tienen que pagar a partir de esas subvenciones o esas multas. Entonces van a ser menos recursos que van a tener para funcionar durante el año. Entonces, ningún colegio quiere pasar por eso. ya, qué interesante. Y si el apoderado no le gustó la resolución que tomó la superintendencia, porque la superintendencia hizo la investigación y dice, no, aquí no hubo ningún maltrato. Están los tribunales ordenados de justicia y también el recurso de protección. Siempre. Perfecto. Qué importante entonces que el auditor sepa que a veces tiene más protección, hasta la Contraloría podría ir también, También, ¿cierto? O sí. sea, está la Contraloría, si un ente, un colegio público, está la superintendencia, y la superintendencia le compete tanto a los colegios públicos como privados, o solo los públicos. Em, Público y particular subvencionado. Perfecto. Sí. Y ahora, los privados, ellos pueden dar recomendaciones, pero pensemos que los que privados funcionan más como una empresa que... ¿Mm? Así es, pues estamos con Paola Lagos González aquí en Dimensión Primavera 107.9 en este conversatorio radial educativo presente y futuro. Usted nos tenía ahí unos apuntes, Paola, que
quería conversar también, junto con los que yo tengo aquí. ¿Hay algo que tenga usted ahí que yo no tenga aquí para que conversemos? Tal vez sobre ley del consumidor, ahora que Eso, está tan en boga el tema de las compras, sí, Navidad, serían se me había olvidado, ese todos los tema. cambios que vienen después. Entonces ahí tenemos otro tema porque la gente va a comprar a X empresa, no vamos a decir el nombre, y fue a comprar un autito de estos de juguete grande para el niño de 8 años, o un triciclo, salió fallado. Bueno, ahí, ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué puede hacer este pobre consumidor frente a esta enorme empresa del retail? bueno, en esa materia existe la ley 19.496, si no me equivoco, ¿cierto? Aquí lo tengo, la anoto porque para los números no soy muy buena, pero es esa. Esa ley establece, bueno, primero hay un organismo que crea que es el Servicio Nacional del Consumidor, El que es el CERNAC. famoso CERNAC, ya, que tiene muchas obligaciones, pero no tiene la principal, que son una facultad sancionatoria. Entonces tiene amplias funciones. Tiene que desarrollar programas de información, tiene que educar al público, ¿sí? Ese tipo de cosas. Pero una de sus principales funciones es recibir los reclamos de los consumidores. Es como un gato sin dientes, sí. Exacto. Así lo quería decir, sí. Exacto. Fiscaliza, Ya. ya fiscaliza, pero está privado de esa facultad de sancionar. Creo que hay un proyecto de ley que quiere dotar de más facultades al CERNAC Más garras y más y dientes. así también va a descongestionar los tribunales si fuera de esa manera. ¿Ya? Y también el CERNAC es un ente mediador. Esa es la gracia del CERNAC. El CERNAC va a llamar al vendedor, en este Ya, caso, entonces la al persona, proveedor del servicio. ya, fue, reclamó, la persona tiene que ir al CERNAC físicamente o Se recomienda. digitalmente también puede. También hay canales digitales. Ya, reclamó y dijo, mire, compré un autito, un juguete muy bonito, me costó 100 lucas y estaba mal. Él lo primero, al comprar, tiene derecho a la información. Cuando compra el producto, el vendedor está obligado a decirle cómo funciona, qué pila utiliza, si carga batería, qué es el cuidado que hay que tener, qué sé yo. Eso es lo primero. Tiene derecho a recibir una boleta por el producto, ¿cierto? Y si no le da una garantía, el consumidor tiene la garantía legal que está establecida, ¿cierto? En la ley. ¿Cuánto es esa garantía legal? Más o menos Mm, 6 meses. 6 meses. Y si estamos hablando de productos grandes, importantes como un automóvil, 2 años, Ya, ya, eso va a depender también del tribunal. Eh, ya. Primer derecho a la información. sí, sí. Segundo, si el artículo cierto está dañado, tiene derecho a reparación, tiene derecho a cambio o devolución del dinero. Ya. No lo pescaron. No reclamó y no le devolvieron dinero, no se lo cambiaron y le dijeron vaya a la FIFA a reclamar. Mire, cuando se trata de un derecho o de un reclamo, perdón, un reclamo particular, ese consumidor se tiene que dirigir al juzgado de policía local, ¿ya? Para que resuelva, el consumidor presenta su boleta y si no Pero tiene va primero al SANAC. primero el CERNAC. O sea, ¿para O qué? sea, se recomienda al CERNAC, Ya. porque como tiene esta facultad de mediación, se puede solucionar el conflicto y le pueden solucionar el tema fácilmente. Pero si no está la voluntad del vendedor de solucionar, entonces va al juzgado de policía local si se trata de un reclamo de un particular. ¿Ya? Perfecto. Ya. Eso lo hace y tiene que presentar su prueba y hay una especie de juicio. Ahora, si se trata, por ejemplo, de reclamo más colectivo, por ejemplo, se le cortó un sector grande de la comuna del agua, la luz. Entonces ahí hay un daño colectivo, O ¿cierto? cuando se coludieron en el confort. También. Entonces ahí el CERNAC, que también puede hacerse parte de este reclamo, se va a los juzgados civiles competentes. Y ahí ellos, bueno, se hace también es un juicio. Interesante, Paola Lagos González, eh, con el CERNAC, que siempre escuchamos nosotros, que a veces tienen buenas campañas de información, Es que pero, eso es parte de su obligación, la campaña de información. claro, pero no tienen, digamos, facultades punitivas de castigar a los proveedores que hacen mal uso
de los productos que venden en el sentido de que son falsos, pues. Esperemos que el proyecto de esa ley avance y que finalmente se dote al CERVAC de facultades Por sancionatorias. ejemplo, es típico que una persona va y compra muchas caporeras porque son marca Play, no sé, no conozco muchas marcas yo, y eran todas falsificadas. También puede reclamar. También, sí. Además que ahí probablemente hay un delito de más. Detrás sí, Sí, sí. falsificación. Bueno, estamos aquí con Paola Lagos en Dimensión Primavera 107.9 ya en el atardecer de este programa porque se nos ha pasado volando el tiempo, entretenidos conversando aquí sobre el empoderamiento ciudadano en relación a conductas abusivas generales, tanto en los sectores públicos como privados, en el mundo del trabajo, etcétera. Eh, Paula, te dejamos los micrófonos de Radio Dimensión Primavera, siendo ya una hora avanzada de este programa, para que nos cuentes y nos digas algunos consejos finales. Mientras yo le digo a los auditores que hay un correo electrónico que nos pueden escribir, radio 107.9 fm.sanpedrodelapaz.cl. Repito el correo, radio 107.9, el número, fm.sanpedrodelapaz.cl. Paola, en general, ¿qué le recomiendas tú al auditor? ¿Está en la orfandad del ciudadano frente a un sistema que no lo escucha o podemos confiar en los sistemas, en el sistema de justicia tan vilipendiado, Paola? ¿Ah? Pero no nos vamos a meter en ese tema ahora No, porque lo vamos a dejar por una próxima oportunidad. Pero, ¿qué consejo le das tú entonces al ciudadano, ciudadana que se siente vulnerado en sus derechos oh, en claro. general? Primero, informarse, porque no es que tengamos una orfandad, falta mejorar, faltan muchas cosas, pero sí tenemos herramientas para defendernos y protegernos. Entonces, pero cuando no está la información, da la impresión de que no están. Creen que no están. Entonces, informarse. Informarse y para eso tenemos redes sociales, que es más fácil acceder, libros que ya no están muy de moda, pero la información está. Y si no, buscar la asesoría legal que corresponda. Si ya son personas que no se manejan en los medios digitales, pueden consultar. Si se trata, por ejemplo, del consumidor que estábamos hablando, siempre guardar la boleta, 6 meses, hasta 2 años incluso, porque va a depender del bien que se compre. Eso puedo hacer. Perfecto, pues agradecemos a Paola Alejandra Ujú. Lagos González que nos haya visitado nuestro estudio. Ella, como dijimos, es abogado, licenciada en ciencias jurídicas y sociales y nos ha acompañado hoy en este empoderamiento ciudadano en Radio Dimensión Primavera 107.9. Agradecemos a Paola, la liberamos y agradecemos también a los radiocontroladores Francisco y la colaboración de Rodrigo Herrera. Muchas gracias a todos los auditores y auditoras y a quienes nos siguen en las plataformas digitales. Que tengan buen día. Muchas gracias por la invitación. Adiós. Radio Dimensión Primavera 107.9 ha presentado Conversatorio Educativo Ciudadano Presente y Futuro, con el financiamiento del Fondo de Fomento de Comunicación Social Provincial y Comunal, Fondo de Medios 2025, Región del Biobío.